Hola, buenas tardes. Os voy a presentar el proyecto de restauración de las antiguas bibliotecas de Chinguetti. Es un proyecto que hemos llevado a cabo en la Asociación Terrachidia y que ha sido financiado por AECID, por la Agencia Española de Cooperación, entre los años 2017 y 2019. Chinguetti es un oasis, es una ciudad caravanera, donde tradicionalmente ha habido esta mezcla de culturas y este cruce también de religiones entre culturas que llegaban del sur de África o de países tan lejanos como Sudán o como Mali y que comerciaban con el norte de África, con Marruecos y con Argelia, incluso también con Europa, ¿no? Dependiendo de la época de la que estemos hablando. Chinguetti tuvo originalmente otra ubicación. La actual Chinguetti parece que se fundó alrededor del siglo XIII y bueno, como digo, ha sido conocida como la Sorbona del Desierto por la gran riqueza cultural que allí se ha, se ha contenido en estos manuscritos, ¿no? Que vienen a ser la joya y el gran legado que les ha dejado el desierto a las familias de Chinguetti. Como decía, desde el 2017 la Agencia Española de Cooperación está llevando a cabo este proyecto de restauración de los manuscritos en el que hemos formado parte, Terrachidia, para restaurar las antiguas bibliotecas. Hubo un intento anterior, alrededor de hace 15 o 20 años, de intentar unir o juntar todos los manuscritos en un edificio común, en un museo que los pudiese conservar y mantener de una manera buena, pero no fue posible esta idea, por problemas con las familias. Entonces la apuesta posterior que ha hecho la Agencia Española de Cooperación Española ha sido restaurar e intervenir en las pequeñas bibliotecas que encontramos en el poblado. Las bibliotecas en realidad son pequeñas estancias o incluso cuartos dentro de las propias viviendas y que han custodiado los manuscritos desde hace siglos. Chinguetti está en el Sáhara, evidentemente, en el noroeste de Mauritania. Aquí vemos el plano donde están los puntos negros, situamos las bibliotecas y en casi todas las bibliotecas se sitúan en el antiguo casar de la ciudad, que es ese núcleo que vemos más compacto. Luego ha habido posteriores crecimientos de la ciudad hacia el sur y hacia el este y por fin el último ensanche, la última ampliación que ya ha surgido en el siglo XX será la que ocurre al otro lado del río Bazta, que es este río que vemos aquí, este trazado de rayas. En la ciudad nueva, pues evidentemente, como suele ocurrir en estas ciudades, es donde está la administración, todos los negocios, las tienditas y instituciones, los colegios, y la zona sur, la antigua ciudad tradicional, pues está quedando más abandonada, ¿no? El elemento arquitectónico más importante y por el que es reconocido siempre Chinguetti es la antigua mezquita. Aquí vemos el alminar, construido con piedra hueso, característico de Chinguetti. Como veremos, todas sus edificaciones están construidas con muros de piedra alegre a hueso y unidas con mortero de barro. Y vemos el patio de la mezquita, que como digo es un elemento muy característico y de una belleza que no se puede cuestionar. Otra imagen de la mezquita, del alminar, con los pequeños huecos. Esa es una calle del centro. Como digo, son calles muy estrechas, donde las viviendas están muy abigarradas. Sin embargo, en las zonas de ensanche, como vemos aquí, aparecen estas semiplazas con algún elemento de vegetación, pero en realidad el clima es muy hostil, clima árido, el desierto, y las temperaturas son muy extremas. En verano llegan a los 50 grados, incluso más, y en invierno por la noche pues suele hacer bastante frío, llegando a grados bajo cero. La primera fase de este proyecto de restauración de las bibliotecas, que como digo va ligado a este proyecto de conservación de los propios manuscritos que lleva a cabo la Agencia Española de Cooperación, fue una fase de documentación, entender cómo es la arquitectura, cómo es el urbanismo, dónde se sitúa la ciudad, aprender de su historia y, por supuesto, de los elementos constructivos y de la tipología de viviendas que aparece. Insisto en que la mayoría de las bibliotecas son pequeñas estancias dentro de las propias viviendas. Vemos que en general son muros de piedra hueso, dos hojas de muro trabadas con mortero de barro, cubiertas planas, y en muchos casos la piedra está vista. En otras ocasiones, como vemos aquí, sí que se ha revocado con mortero de barro, pero muchas veces también está vista. Y la decoración característica de Chinguetti es esta que vemos, de los alveolos o pequeños nichos, tanto al interior como al exterior.
Al analizar, al estudiar las bibliotecas, vimos que muchas de ellas tienen pavimento de arena y las cubiertas normalmente son de madera de palmera, troncos de palmera y en otros casos de acacia, pero en casos más raros, normalmente son medios troncos de palmera. Algunos interiores están encalados y bueno, encontramos elementos muy deteriorados. Este forjado de la biblioteca Jamoni, como veis, está muy deteriorado. Las termitas son un gran problema en Chinguetti y bueno, pues en esta situación en la biblioteca Jamoni, pues realmente los manuscritos corrían peligro porque había riesgo de que colapsara la cubierta, que como veis está apuntalada, pues como han podido. Encima de las ramas de palmera, el forjado tradicional lo componían unas esteras hechas de hoja de palmera o los propios troncos de las ramas, que ahora veremos más adelante, que también se restauraron dependiendo de la biblioteca donde estaba. Se intentó reconstruir los elementos arquitectónicos que había y elementos constructivos, incluso los mismos materiales. A la derecha vemos un forjado hecho con estera de hoja de palmera y troncos de acacia y de tamarisco, mientras que en el ejemplo de la izquierda era esta que veíamos con el propio tronco de la palmera. Son estancias pequeñas, la luz máxima que nos permiten los troncos de palmera son 2,5 metros aproximadamente, con lo cual las estancias suelen ser estrechas y largas. A las viviendas se suele acceder a través de un patio amplio que distribuye las diferentes estancias. La mayoría de las bibliotecas también tenía esta problemática, ¿no? Las filtraciones de las cubiertas que lavaban el revoco interior y que también luego ha intentado ser reparado con mortero de cemento, como vemos en esta imagen, lo que ha causado todavía más problemas de los que había. Aquí vemos otro interior donde el revoco efectivamente ha sido lavado y donde la acumulación de arena y de polvo pues, perjudicaba bastante a los manuscritos. Los manuscritos se suelen custodiar en estos arcones o baúles metálicos, otras veces de madera, y que las familias tradicionalmente pues, protegen con mucho mimo. Nos cuentan que en la época de lluvias los protegen en el interior de las viviendas, evidentemente, y cuando llega la temporada seca sacan cada día estos baúles al sol para que se aireen y se ventilen y los manuscritos se sequen y no se deterioren. También vemos este sistema de calefacción en algunas bibliotecas, una especie de glorias, como las glorias españolas, donde se metían ascuas. Aquí debajo de estas lajas de piedra se metían ascuas y este forjado sobrelevado hacía las veces de calefacción para la propia biblioteca. El problema de las termitas no solamente es algo que afecta a la construcción, como vemos también los propios manuscritos se ven muy afectados por estos xilófagos y bueno, pues la solución no es fácil realmente. Aquí vemos al erudito Ibrahim que nos mostró su colección de manuscritos. Lamentablemente él ya no está con nosotros, pero bueno, era una de las personas más respetadas de la ciudad. Segunda fase del proyecto. Después de esta toma de datos, documentación, se hicieron unas fichas de cada biblioteca documentando la tipología, el estado de conservación, qué elementos estaban afectados, qué tipo de patologías tenían y un diagnóstico para ver de qué manera poder afrontar las obras. Os pongo algunos ejemplos de los planos donde indicamos las diferentes actuaciones que había que hacer. Otras bibliotecas. En una fase siguiente se dio un curso formativo a los maestros de obra. Ellos nos comentaban que hacía años que no utilizaban materiales como la arcilla o la cal, que son materiales que tradicionalmente se han utilizado en la construcción. Parece que nos decían que sus antepasados, sus abuelos, sí los utilizaban, pero ellos habían dejado de hacerlo y habían incorporado el cemento. De hecho, la arcilla simplemente la utilizaban para colorear, no la utilizaban como ligante ni como material de la construcción. Lo que se hizo fue analizar los materiales que tenían, ver de dónde podían extraer la arcilla, que era algo pues sí complicado, ver de dónde traían la cal y sobre todo optimizar la mezcla de los revocos, las proporciones entre el árido, la arcilla, ver qué ocurría si se añadía cal, si se añadía cemento. Los materiales y las herramientas que teníamos eran muy básicas, pero se consiguió hacer este taller en el que compartimos impresiones, se decantó
la mezcla para ver qué proporción había también de limos, de arcillas, y aquí podéis ver algunas de las mezclas que hicimos, ¿no? Con las diferentes proporciones de arena, de cal, de arcilla. Después se dejó secar, evidentemente, este mortero y se eligió la mezcla más óptima para revocar las bibliotecas. Esta es la mina de donde se extrae la arcilla, es una mina que está como a unos 500 metros de Chinguetti y bueno, como digo, es complicado acceder porque hay que bajar, hay que descolgarse 7 metros hasta el fondo de la mina, picar y extraer los trozos de arcilla que luego se tienen que subir con esta polea a la superficie. Nos decían que según va avanzando la duna, se va cubriendo la mina y tiene que abrir una nueva boca para poder extraerla. Como digo, no es sencillo. También nos reunimos con los artesanos que fabrican las esteras, las diferentes técnicas. Esta está hecha con una parte de la hoja de la palmera, otras son más trenzadas, en otras ocasiones se utiliza el tronco simplemente. Bueno, pues nos reunimos con ellos, nos contaron cómo las hacían y se decidió qué artesanos harían las esteras para los forjados. Y ya la fase última del proyecto pues se comenzó con las obras de restauración. Como os digo, sobre todo los problemas que tenían era de revoco de las fachadas, ya que si al estar algunas revocadas con cemento, lo que hacía el muro al intentar transpirar era reventar este recubrimiento tan rígido, ¿no? Y tan impermeable. Y por otro lado las cubiertas, pues mala impermeabilización de las cubiertas y bueno, problemas de filtraciones y de revoco sobre todo. Esta es la biblioteca Jamoni antes de la restauración. Y aquí está la biblioteca restaurada. No se ha intentado dar un acabado muy perfecto ni muy continuo, sino darle esa textura como tenían los edificios aquí. En esta en concreto también se hizo la cubierta y se replicó el tipo de elemento vegetal que hay encima de las propias vigas. Como veis, son cañas troncos de caña cortados, a veces son medios o cuartos, que van formando esta geometría cruzada sobre la que luego se coloca la torta de barro. Esa es otra de las bibliotecas, la biblioteca Almanar. Está bastante deteriorado, sobre todo el muro de la fachada, el muro principal de la biblioteca que da al patio y que suele ser el que está más decorado, como veis, con estos alveolos y estas figuras geométricas. Se tuvo que demoler parte de este muro de fachada, que luego se reconstruyó, igual con el muro en seco, con algo de mortero para ir trabando, mortero de barro para ir trabando las piedras, y luego se revistió exteriormente. Aquí tenéis cuando ya se está la imagen de cuando se está dando el revestimiento de la superficie. En la biblioteca veis aquí, bueno, hemos demolido toda la torta de barro y la estera. Se han conservado las vigas que podíamos, las que estaban en buen estado las hemos recuperado, las hemos reutilizado, y las que no las hemos puesto nuevas, y donde sí se ve que es una estera tradicional, ¿no? Veis aquí el trazado, el trenzado de la estera de palmera, y se inicia la torta de barro. En la foto de la derecha vemos cómo se está reconstruyendo el peto de esta cubierta con la gárgola. En este caso hemos recuperado una antigua gárgola metálica que tenían ahí. En los encuentros de las gárgolas con los forjados sí que hemos incorporado, hemos echado un aditivo que es el cemento, que evidentemente nos permite proteger mejor la cubierta en este punto delicado donde va a haber agua y donde siempre suele dar problemas. Entonces hemos añadido un poco de cemento. Y aquí veis la misma cubierta en diferentes fases. La fase del estado original, a la izquierda, cómo estaba la cubierta. Luego, cuando se le ha dado ya se le ha puesto la estera, por supuesto, y la primera capa de mortero, que está un poco más seco, de torta de barro. Después hemos añadido una lámina de polietileno, una lámina de plástico, y encima otra capa de mortero, ya con algo más de arcilla, y donde se ha añadido también una mínima cantidad, un mínimo porcentaje de cemento. Aquí uno de los interiores de una de las bibliotecas, con el revoco acabado también, con los pequeños alveolos restaurados. Otras bibliotecas donde se han recuperado los espacios y bueno, la verdad que ha sido una gran satisfacción ver que enseguida los han llenado de sus objetos de la biblioteca y están listos para que los viajeros puedan observarlos. Otras imágenes de los detalles constructivos. Y bueno, no quería terminar la presentación sin
sin hacer hincapié en la gran importancia que tiene la difusión de todos los proyectos y de todo el patrimonio cultural. Hemos podido hacer, junto con AECID, la guía del patrimonio cultural del Oasis de Chinguetti. Y bueno, se ha hablado de las bibliotecas, pero no solo, se ha hablado de toda la tradición cultural, de las caravanas y de todas las opciones que hay de conocer la ciudad y de su riqueza, animando a los viajeros a que puedan venir. Muchas gracias, espero que os animéis en algún momento a viajar a Chinguetti. Muchas gracias.